Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y efectivamente, yo creo que esta charla es, aparte de muy interesante, muy importante, ¿no? Llevarnos ciertos conceptos para que lo apliquemos en nuestra consulta diaria y podamos mejorar el pronóstico visual de estos pacientes, ¿no? Entonces, voy a comenzar con un caso clínico. De hecho, fue un paciente que evaluamos el año pasado en conjunto con la doctora Paulina Rodríguez, quien eh, ha sido mi maestra durante el tiempo que he estado haciendo mi rotación en la Clínica Condesa de Iztapalapa, en México. Se trata de un paciente varón de 40 años con un antecedente de trauma ocular en el ojo derecho en el 2021. Él refiere que desde esa época el ojo derecho fue ciego. Indagando un poquito más por los antecedentes, refiere un número de parejas sexuales en total de 5, dos sexo con hombres, y acudía en esta oportunidad al Hospital de la Luz por una baja visual de 3 semanas en el ojo izquierdo. A la valoración efectivamente se corrobora el NPL del ojo derecho y en el ojo izquierdo se observa una agudeza visual de movimiento de manos en el fondo de ojo, en ambos ojitos se notaba focos de retinitis. En el ojo derecho se observaba un desprendimiento de retina y en el ojo izquierdo no solamente era una retinitis en patrón granular periférico, sino también se observaba un patrón en rama escarchada, además de hemorragias intrasubretinianas que comprometían incluso la mácula, ¿no? En ese momento se solicitan exámenes, sobre todo para descartar el VIH, y se deriva justamente a la Clínica Condesa. A los 3 días acude a Clínica Condesa con ciertos resultados de laboratorio: leucocitos en 4.770, linfocitos en 13%, VIH positivo, RPR negativo. Indagamos más por los antecedentes. Él refería tabaquismo desde hace 14 años, consumía 10 cigarrillos al día, consumo de alcohol, a llegar incluso hasta la embriaguez de forma diaria, ya 25 años, consumo también de cocaína una vez al mes. Mencionaba que el uso de preservativo era muy ocasionalmente y había referido pérdida de peso reciente de 6 kilos en un mes. Entonces, efectivamente llega a la consulta. Este es el fondo de ojo del paciente, como ya lo habíamos descrito antes: focos de retinitis periférica de tipo granular, tipo hemorrágico también, que siga las arcadas, y también en rama escarchada, ¿no? Entonces, estamos ante un cuadro básicamente de una retinitis por citomegalovirus bilateral en un ojo único, en un paciente diagnosticado recientemente de VIH en estadio C3, ¿no? En este momento decidimos por oftalmología iniciar valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas por 21 días e iniciar también tratamiento con ganciclovir intravítreo. Y es así que a los 4 días de su llegada obtuvimos la carga viral del paciente, que estaba en 536.000 copias, y solo 5% de CD4, ¿no? Decidimos colocar la primera intravítrea en esa oportunidad. En la misma semana, a los 4 días, se coloca una segunda intravítrea de ganciclovir. Sigue en movimiento de manos, sin mejoría clínica. 4 días más se coloca la tercera intravítrea de ganciclovir, sigue en movimiento de manos, pero ya para la cuarta aplicación observamos cierta mejoría en el fondo de ojo. Recordemos que ya para esta fecha tenía 10 días de valganciclovir oral, y se decide hacer ya la interconsulta de infectología para iniciar tratamiento antirretroviral. Ya por la mejoría clínica se decide pasar ya a una fase de mantenimiento de las intravítreas. Se empieza a utilizar la quinta intravítrea, que era ya una por semana, pero seguíamos con el valganciclovir oral. Y de hecho, esta es el fondo de ojo del paciente cuando llegó el día 18 de febrero, como mencioné, en movimiento de manos. Y después de 5 intravítreas, valganciclovir oral y tratamiento antirretroviral, teníamos el fondo de ojo del paciente el día 8 de abril, ya en una agudeza visual de 20/400,
Si podemos observar las lesiones, pues son mucho más definidas, atróficas, y recordemos pues que es un ojo único y que de todas maneras teníamos que ser agresivos en el tratamiento, además del compromiso macular, además de los tres patrones que habíamos visto en el fondo de ojo, la extensión de la retinitis. Entonces, por varias razones se decide también el uso del intravitro en este caso, ¿no? Y de repente, conforme vamos a ir avalando en la charla, vamos a entender por qué se decidió este manejo, ¿no? En líneas generales, el citomegalovirus es un patógeno ubicuo en la población general que rara vez va a producir una enfermedad clínica en inmunocompetentes. Por el contrario, en inmunosuprimidos sí constituye una infección oportunista. La cero prevalencia global es del 83% y en países como el nuestro puede llegar a ser del 90%. En niños mayores de 6 años es de casi del 60% la seropositividad, que va aumentando conforme va pasando los años de vida en 1% por año, y incluso en pacientes mayores de 80 años esta seropositividad puede llegar a ser más del 80%. En hombres que tienen sexo con hombres, la seropositividad llega a superar el 90%. Entonces vamos a hablar un poquito del citomegalovirus para poderlo entender mejor. Es un ADN virus que pertenece a la familia Herpes viridae, eh, subfamilia beta herpes virinae, género citomegalovirus, especie herpes virus tipo 5. Su estructura es de una nucleocápside icosapentaédrica que contiene ADN de doble cadena lineal. Tiene además otra envoltura, es una capa proteica llamada tegumento que contiene fosfoproteínas, de las cuales vamos a hablar más adelante, y otra envoltura lipídica en la cual se insertan las glucoproteínas virales que actúan justamente como mediadores para la entrada del virus a las células infectadas. Entonces, el virus entra a la célula huésped por una fusión de membranas, libera esta nucleocápside que mencioné, las proteínas del tegumento, y esta nucleocápside se transporta hacia el núcleo de la célula infectada donde va a producir la liberación del ADN viral. Y aquí está más o menos la explicación de cómo es que el virus entra a la célula huésped, cómo se comporta. De hecho, lo hace por una fusión directa o por vía endocítica. Luego se adhiere a la célula huésped mediante interacciones justamente entre sus glicoproteínas y los receptores de superficie que hay en la célula huésped. Ocurre esta fusión de membranas que comentaba, eh, es una fusión de la envoltura con la membrana celular para justamente terminar en la liberación de las nucleocápsides en el citoplasma de la célula huésped. Estos nucleocápsides se translocan al núcleo donde van a liberar el ADN viral y se da la expresión de genes virales. Y aquí sí es importante esta expresión de genes virales que se da a través de una cascada en 3 etapas. Mencionarlo, ¿por qué? Porque a través de esto es que vamos a entender justamente el comportamiento del citomegalovirus. Y tenemos estos genes alfa o IE, que significa Immediately Early. Estos genes van a contribuir o van a prácticamente intervenir en el ARN mensajero, en el ARN polimerasa de la célula huésped y cumplen una función reguladora en la expresión genómica del virus que justamente lo convierte en un virus cíclico. La segunda fase está dado básicamente por genes que codifican proteínas betas que tienen una función enzimática reguladora también en la replicación del ADN. Y la tercera fase, dada por los genes gamma, que codifican proteínas que son básicamente proteínas del virión, es decir, codifican proteínas para la envoltura, las glucoproteínas, las proteínas de la cápside, las proteínas del tegumento, y dentro de estas proteínas de tegumento, como mencioné, las fosfoproteínas, existe una que es la PP65, que justamente es la principal diana para la producción de anticuerpos monoclonales, que son usados en las pruebas diagnósticas de antigenemia. Lo decía, lo que mencionaba al comienzo era justamente poder entender un poquito esto de la expresión genómica. ¿Por qué? Porque en la infección latente no se produce una nueva progenie de virus, ¿no? Ya que algunos genes estos genes alfa
se encuentran reprimidos probablemente justamente para evadir la respuesta inmune. En algunos casos, lo que ocurre de forma periódica es que el citomegalovirus puede reactivarse y producir un nuevo ciclo lítico, activando justamente estos genes IE. Posterior a esta expresión genómica del virus, se continúa con la replicación del ADN viral. Luego este se encapsula, ¿no? Básicamente ocurre la encapsulación del ADN viral como cápsides. Luego ocurre el ensamblaje de la cápside en el citoplasma a través del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y finalmente ocurre una envoltura secundaria y el egreso de esta liberación de viriones a través de la exocitosis, ¿no? Entonces es así como que se comporta el citomegalovirus. Este se excreta en orina, saliva, secreciones vaginales, semen, leche materna. La vía sexual es la fuente más importante justamente de infección en hombres homosexuales. La infección primaria se produce por contacto directo justamente con estos fluidos infectados y la transmisión puede ser tanto vertical como horizontal. En pacientes inmunocompetentes, la excreción viral es de forma intermitente, es una excreción indefinida. Una vez contagiados suelen estar asintomáticos en realidad. Unos cuantos pueden desarrollar un síndrome similar a la mononucleosis. Esta infección primaria suele estar resuelta, el citomegalovirus permanece en estado no replicativo, permanece latente en células linforreticulares, en glándulas secretoras, y simplemente ahí queda. Pero en pacientes inmunosuprimidos esta excreción sí suele ser más prolongada, puede estar incluso excretándose durante años de forma constante. Estos pacientes hacen sí un cuadro sintomático, pueden dar tanto infecciones primarias como recurrencias, sobre todo esta última, y la gravedad de la infección por CMV va a depender mucho del estado inmunológico del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega el citomegalovirus a nivel ocular? Y es que básicamente llega a nivel ocular por vía hematógena durante un episodio de replicación sistémica a través de la barrera hematorretiniana, infectando principalmente las células endoteliales vasculares por un tropismo endotelial que tiene el virus, seguidas por la infección de las células del EPR, lo que provoca un efecto citopático viral. El genoma viral se trasloca al núcleo de la célula infectada y comienza la producción de la progenie viral en un ciclo de vida lítico. Luego la progenie viral brota, como habíamos mencionado antes, para infectar las demás células vecinas y repetir el proceso. Entonces, esta replicación que se torna ya incontrolada conduce a la muerte celular del tejido retiniano afectado, dando lugar a una retinitis necrotizante, coagulativa, espesor total, con una coroiditis difusa que conocemos como retinitis por CMV. Estas células, tanto endoteliales como del EPR que están infectadas, muestran ciertos cambios patognomónicos de la infección por CMV, y a nivel intranuclear podemos observar estas grandes inclusiones eosinofílicas, además de pequeñas inclusiones citoplasmáticas basófilas que son múltiples, que contienen partículas virales. Si observamos a gran detalle estas inclusiones intranucleares, a menudo están rodeadas por este halo blanco claro que da la apariencia justamente de ojo de búho, que es algo patognomónico de citomegalovirus. Entonces, la retinitis por CMV pues constituye una infección oportunista en pacientes inmunosuprimidos que incluye a estos pacientes que viven con VIH. Recordemos que tanto el CMV y el VIH se potencian entre sí, se transactivan, dando lugar justamente a un efecto inmunosupresor aditivo. Aquellos pacientes que tienen CD4 menos de 100 con retinitis por CMV, el CMV les confiere un riesgo 2 veces mayor de mortalidad, por lo que no solo basta con una terapia anti-CMV, sino también en estos pacientes una terapia antirretroviral para el VIH.
Anterior a la terapia antirretroviral, de hecho, la retinitis por CMV afectaba en un tercio de los pacientes que tenían SIDA y la tasa de infección de la retinitis era de 20 casos por cada 100 años persona. Después de la terapia antirretroviral, sí se ha visto una reducción del casi 80% de la incidencia de retinitis por CMV, con una tasa estimada de 5 casos por 100 años persona. Y de hecho, lo que se ha demostrado es que esta terapia HART o esta terapia antirretroviral lo que genera es, básicamente es una regeneración inmunitaria contra el CMV. Esto lo da en un plazo de 3 a 6 meses. Sin embargo, a pesar de tener esta terapia antirretroviral, aún hay pacientes que pueden desarrollar retinitis por CMV cuando hay un fracaso en la terapia o simplemente no la han recibido aún. Y recordemos justamente cómo es el proceso, ¿no? La persona puede vivir con VIH, pasan años sin tratamiento, desarrollan la condición de SIDA y el SIDA básicamente se define por un recuento de CD4 menor de 200 células por metro cúbico o por la presencia de una enfermedad definitoria de la misma, independientemente de los niveles de CD4, siendo justamente la retinitis por CMV una enfermedad definitoria de SIDA. Es la infección oportunista ocular más común y la principal causa de ceguera asociada a SIDA en todo el mundo, representa el 90% de la ceguera relacionada a VIH. Ocurre aproximadamente entre el 20 y 40% de los pacientes que portan VIH. Se suele presentar con CD4 menores de 50, aunque se han visto casos en donde con 100 incluso pueden estarla desarrollando. Sin embargo, también existe otro factor de riesgo y al cual normalmente no le damos importancia, y es la cantidad de CD8, ¿no? Se ha demostrado que menos de 520 de CD8 pueden tener un riesgo elevado justamente de desarrollar también retinitis por CMV. Otro factor de riesgo que también está asociado al desarrollo de retinitis por CMV es la presencia de microangiopatía relacionada a VIH. De hecho, al igual que la retinitis por CMV, la retinopatía por VIH también se asocia a recuentos más bajos de CD4, a niveles más altos de ARN viral en plasma, pero es una microangiopatía no infecciosa. Sin embargo, la presencia de exudados algodonosos en particular son predictores justamente importantes para poder desarrollar retinitis por CMV, ya que un exudado algodonoso representa un área de microinfarto retiniano debido justamente a la alteración de la circulación y puede permitir que el CMV ingrese a la retina, prolifere y finalmente pues desarrolle esta retinitis por CMV. Los síntomas, más de la mitad realmente son asintomáticos y solo el examen oftalmológico de rutina puede detectar el citomegalovirus. Por eso la importancia y recalcar justamente este tema. Si hubiera síntomas, generalmente los pacientes ellos refieren o manifiestan baja visual, visión borrosa, escotomas, meodesopsias. Hay 3 patrones clínicos de retinitis por CMV. La primera es la granular, donde podemos observar áreas de retinitis necrotizante progresiva con mínima o nula cantidad de hemorragias, sobre todo a nivel de la retina periférica. Es una variante indolente. La fulminante, que es una forma caracterizada por lesiones blanco-amarillentas de espesor completo, con áreas de hemorragia retiniana a lo largo, sobre todo de los vasos principales, de las arcadas vasculares, y se le conoce también como fondo de ojo en patrón de Pisa, con queso y tomate, justamente por la presencia de retinitis y hemorragias, para no olvidarlo. Y la otra forma es la angitis de rama escarchada, o Frosted Branch Angitis, es una perivasculitis retiniana que no se suele ver muy común, pero pues es otra forma de presentación. De hecho, estas dos primeras formas se presentan de forma similar tanto en pacientes que tienen VIH como aquellos que no lo tienen. La lesión básicamente se va a caracterizar porque tiene bordes borrados, irregulares,
puede estar rodeado de infiltrados satelitales y la progresión va a ser muy lenta. Es de 24 micras al día o más o menos 0,2 milímetros por semana, lo que en traducción nos podría llevar a pensar en que esta destrucción completa de la retina se va a dar en aproximadamente unos 3 a 6 meses. A medida que va avanzando esta retinitis, pues se va volviendo una retina atrófica que puede desarrollar justamente desgarros adyacentes a esta retina atrófica y puede desarrollarse finalmente el desprendimiento de retina. El diagnóstico, y esto es algo súper importante, el diagnóstico es clínico, ¿no? Los hallazgos clínicos son mucho más importantes que las pruebas de laboratorio. Por ahí que la PCR de humor acuoso y del humor vitro puede ser útil en casos atípicos, en casos en que de repente no responden a la terapia anti-CMV y queremos diferenciarlo de causas herpéticas o de toxoplasmosis. El aislamiento del citomegalovirus en sangre básicamente nos da información sobre la excreción activa del virus. Sin embargo, esta prueba no es sensible, puede requerir varias semanas para volverse positiva. En los inmunosuprimidos no suelen desarrollar niveles de títulos detectables, entonces no se suele usar. Y los anticuerpos séricos, estos de aquí, el IgM, la IgG, no tienen un valor diagnóstico en estos pacientes, sobre todo inmunosuprimidos, pero la serología directa, como la antigenemia, el cultivo celular, el ARN mensajero cuantificado del virus, podría ser útiles en estos pacientes, ¿no? Mencionan incluso que un nivel de antigenemia menor de 45 sugiere la ausencia de retinitis, pero sin embargo esto no nos va a reemplazar a nuestra clínica, a nuestro fondo de ojo y a nuestra anamnesis. El tratamiento básicamente consiste en fármacos anti-CMV, son virostáticos, no nos van a eliminar el ADN viral en las células retinianas, y lo vamos a dividir básicamente en dos partes, ¿no? En una terapia antiviral de inducción a dosis altas, se inicia cuando se diagnostica la retinitis por CMV activa, se administra en unos 14, 21 días hasta la mejora clínica y luego continuamos con un mantenimiento. Ahora, la pregunta que aquí surge muchas veces es, ¿hasta cuándo es que tengo yo que seguir dando la terapia de mantenimiento? Y la respuesta básicamente está basado en que, lo mencioné de hecho en diapositivas anteriores, que la terapia antirretroviral, porque como mencioné, van de la mano, regenera la inmunidad contra el CMV en 3 a 6 meses. Entonces, la respuesta va por ahí. Tenemos que tener un aumento sostenido de CD4 más de 100 células, que este aumento sea por lo menos de 50 células por microlitro y que tengamos intervalos sin recaídas de la retinitis de aproximadamente 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, estos básicamente son nuestros parámetros para nosotros decidir interrumpir el tratamiento de mantenimiento. El manejo incluye básicamente antivirales sistémicos endovenosos. Tenemos el ganciclovir, el foscarnet, cidofovir. También tenemos antivirales sistémicos orales, el valganciclovir. Y también tenemos los intravitros, que son los mismos medicamentos que usamos endovenosos, sino en concentraciones mucho más pequeñas para la aplicación intravitra. El aciclovir no se usa en el tratamiento para CMV. ¿Por qué? Porque el fármaco en sí requiere la fosforilación por parte del virus para activarse. Y el CMV, de hecho, no tiene ese mecanismo. Entonces, no codifica una enzima que se llama la timidina quinasa, que es la encargada justamente de este proceso, y es por eso que no lo usamos. ¿Okay? Dentro del tratamiento, algo muy importante es la ubicación de las lesiones, y les muestro justamente este esquema dado también por Japs, que menciona las zonas en donde podríamos encontrar la retinitis y esto de repente orientarnos con respecto al tratamiento. Si son lesiones que están en la zona 1 es lo que está pintado de rosado, básicamente es área de un diámetro de disco desde el borde del nervio óptico o 2 diámetros de disco desde el centro de la fobia.
En esos casos, básicamente la lesión va a amenazar la vista, es una zona central, por lo que se recomienda en este caso no solamente el tratamiento sistémico, sino también el intravítreo, ¿no? Conjuntamente con la terapia sistémica. Recordemos que el citomegalovirus es algo ya sistémico, no solamente está ubicado en el ojo, sobre todo en un paciente en un contexto de SIDA, ¿no? Recordemos eso y por eso la importancia del tratamiento sistémico primero. Luego tenemos también la zona 2, que justamente va desde el límite de la zona 1 hasta el ecuador, y luego la zona 3, que va desde el límite de la zona 2 hasta la hora serrata, ¿no? En esto, pues podríamos tener básicamente el tratamiento sistémico solo, pero con una estrecha vigilancia, ¿no? Entonces, de primera línea tenemos el ganciclovir. De hecho, fue el primer agente antiviral aprobado para el tratamiento de la retinitis por CMV. Su mecanismo de acción es básicamente la inhibición de la replicación del ADN viral del CMV por el ganciclovir 5-trifosfato. Se administra de vía endovenosa a través de un catéter venoso central porque la biodisponibilidad oral realmente es muy escasa. Su principal efecto adverso es la mielosupresión. Sí se podría usar concomitante con factor estimulante de colonia y tener muy en cuenta en pacientes que de repente ya iniciaron terapia antirretroviral, si es que están usando la acidobudina, podrían aumentar el riesgo de mielosupresión, ¿no? Si lo usamos juntos. Entonces podríamos, en todo caso, si tenemos pacientes que están usando acidobudina, disminuir la dosis del ganciclovir. Sin embargo, realmente el que más usamos es el valganciclovir por ser oral, ¿no? Es un profármaco del ganciclovir, tiene un excelente perfil de absorción y de concentración sistémica oral, evita las complicaciones justamente asociadas a las formulaciones intravenosas que requieren catéteres permanentes. Entonces es nuestra elección, ¿no? De segunda línea tenemos el Foscarnet, es una opción para quienes de repente no pueden tolerar la vía oral. Su mecanismo de acción es básicamente la inhibición de la replicación del ADN del CMV, y no solamente del CMV, sino también en la transcripción inversa del VIH. Por lo que se ha demostrado incluso en ciertos estudios que aumenta la esperanza de vida en comparación con el ganciclovir en pacientes que tienen SIDA y retinitis por CMV. El tema es que es altamente nefrotóxico, genera anomalías electrolíticas, puede causar náuseas, vómitos. Tenemos que usarlo en infusión endovenosa por lo menos de 2 horas. Tenemos que hidratar al paciente 2 veces al día a través de ese catéter venoso central, por lo que hay más riesgo de sepsis, igual que con el ganciclovir. Y en casos sí que de repente tenemos, que son muy recidivantes, que son recalcitrantes, podríamos usarlo concomitante con el ganciclovir, ¿no? Tienen cierto sinergismo entre ambas, sin observarse un aumento de la toxicidad a nivel renal. Tenemos también el cidofovir. Este es un análogo de nucleótido monofosfato que inhibe de manera competitiva ciertas enzimas que tienen que ver con el ADN viral. Es nefrotóxico también, también requiere prehidratación, incluso el uso de Probenecid. No requiere catéter venoso central, pero un efecto adverso es que tanto a nivel endovenoso como intravítreo puede producir uveitis anterior e hipotonía, entonces por eso es que generalmente no lo usamos. Estas son algunas de lo que mencionaba de la aplicación intravítrea de virostáticos en estas dosis de concentración, básicamente para la aplicación intravítrea. Hay que considerar la intravítrea para un tratamiento a corto plazo, como un tratamiento coadyuvante complementario a la terapia sistémica. Existen casos muy excepcionales en los cuales podríamos usar en monoterapia, sobre todo en aquellos pacientes que de repente han recibido trasplante de células hematopoyéticas, que de por sí van a estar con mielosupresión y que si le agregamos de repente la terapia sistémica como el ganciclovir, podríamos aumentar esa mielosupresión, ¿no? En esos casos, pero realmente se usa de todas maneras como complemento a la terapia sistémica. En la fase de inducción se usa de 2 a 3 veces por semana y en la fase de mantenimiento podríamos usarlo una vez a la semana, ¿no? Tenemos también
Se hablan de implantes de ganciclovir de liberación sostenida. Algunos estudios incluso mencionan que comparándolo con el ganciclovir endovenoso puede ser más eficaz. El fármaco se agota en unos 5 a 8 meses y en ese momento el dispositivo debe ser reemplazado. Otro medicamento también que se ha estado estudiando es el formivirsan, que es un olinucleótido que inhibe la replicación del citomegalovirus al unirse a secuencias del ARN mensajero viral. Ha sido probado en el 98 como una terapia de segunda línea. También, pues aquí básicamente les muestro el esquema de cómo es que debemos tratar a estos pacientes. Una fase de inducción con valganciclovir es de elección como terapia de inducción, 900 miligramos cada 12 horas por 14 a 21 días, seguidas de una fase de mantenimiento de valganciclovir 900 miligramos día. Y como mencioné, si la zona 1 estuviera comprometida o tuviéramos otros factores de riesgo para un mal pronóstico de la enfermedad, también podríamos usar el intravítrea a una dosis del ganciclovir de 2 miligramos en 0,1 mililitros, ¿no? Sin embargo, sí yo quiero recalcar algo muy importante y es que esta terapia debe ser previa al inicio de la terapia antirretroviral, porque de no hacerlo y sin un diagnóstico previo de CMV ocular, podemos posteriormente generar una uveitis por reconstitución inmune, ¿no? Por lo tanto, todo paciente que vive con VIH con CD4 menos de 200 requiere obligatoriamente una evaluación por oftalmología y esto sí me encantaría que se lo lleven a casa. De hecho, partiendo de esto, entonces es la pregunta de cada cuánto yo debería controlar un paciente portador de VIH, ¿no? Va a depender mucho del CD4. Si nuestros pacientes tienen menos de 100 CD4, debe ser de prioridad la evaluación y previa al inicio de la terapia antirretroviral, de ahí controlarlo mensualmente hasta los 5 meses, posterior al inicio de la terapia antirretroviral, y los controles ya subsecuentes van a ser cada mes, cada 2 meses, hasta que lleguemos a un nivel de CD4 por encima de 200. Si nuestros pacientes se encuentran entre un CD4 entre 100 y 200, el control debe ser antes del mes de iniciado el tratamiento antirretroviral o previo a su inicio, sería ideal. E igualmente los controles van a ser mensuales durante 3 meses y de ahí los controles van a depender si es que el paciente presenta falla virológica o si presenta síntomas visuales, ¿no? Es básicamente también algo para que se lleven a casa. Ahora, el 20% aproximadamente de estos pacientes lamentablemente van a desarrollar cierta resistencia a los fármacos anti-CMV entre 9 a 12 meses. De hecho, se están desarrollando otros nuevos avances en terapias alternativas, como por ejemplo la leflunomida, que es una terapia inmunosupresora para el AR, que inhibe la nucleocápside viral y el desarrollo del tegumento. Y también se ha demostrado la infusión de linfocitos T, que en algunos casos ha logrado la resolución completa de la retinitis por CMV, así como también de la viremia. Entonces, estas son otras opciones. La otra opción también que mencionan es el letermovir. Es un fármaco antiviral que a partir del 2017, o sea, hace cuestión de 6 años, ha sido aprobado para profilaxis de citomegalovirus en receptores justamente de trasplantes hematopoyéticos, los que mencionaba. Inhibe el complejo ADN terminasa del CMV necesario justamente para la encapsidación del ADN viral. Existen actualmente estudios en fase 3 en donde han demostrado que la profilaxis con este medicamento resulta en un menor riesgo de infección por CMV en comparación con placebo en trasplantados de células hematopoyéticas y se perfila de hecho como una alternativa al valganciclovir y al ganciclovir por el riesgo de mielosupresión, ¿no? Se desconoce su eficacia en otros entornos, sin embargo, a nivel ocular, recientemente hay una publicación del 2019 que básicamente trata sobre el tratamiento de rescate en receptores de trasplantes de órganos sólidos con retinitis por CMV y que son resistentes al ganciclovir. De hecho, fueron 4 pacientes que recibieron este letermovir.
que habían fracasado a la terapia con ganciclovir, con valganciclovir, que habían desarrollado nefrotoxicidad por foscarnet. Entonces, esta es la tablita justamente. Estos pacientes, estos 4 pacientes, 2 de ellos fueron diagnosticados por positividad del humor acuoso para citomegalovirus y los otros 2 básicamente con el fondo de ojo y la viremia en sangre. Todos tenían resistencia al ganciclovir, genotípicamente probada incluso, con antecedente de fracaso clínico a múltiples antivirales. Se usó una dosis de letermovir de 720 miligramos al día. Hubo uno por ahí que, como no había un buen efecto al inicio del tratamiento, se le subió la dosis a 960. 3 recibieron inmunoglobulina CMV concomitante, así como también intravítreas de foscarnet o de ganciclovir. Todos los pacientes mejoraron clínicamente la retinitis por CMV sin eventos adversos conocidos por el fármaco. Sin embargo, 3 pacientes no lograron mantener la inmunosupresión virológica y 2 desarrollaron resistencia genotípica al medicamento, ¿no? Entonces, para que vean lo difícil que a veces es manejar estos pacientes. El pronóstico, básicamente, recordemos datos, ¿no? Y bien lo mencionó la doctora Betty hoy día al comienzo de la charla, y es que 1/3 al momento del diagnóstico puede ser bilateral. Y si en caso no fuera bilateral, fuera unilateral, si el paciente no recibe tratamiento, en 6 meses se hace bilateral. La retinitis por CMV puede causar una pérdida de la visión de forma permanente y que sí se puede prevenir, ¿no? El mal pronóstico se asocia básicamente a la presencia de desprendimiento de retina por tracción vítrea sobre la retina que está atrófica, causando justamente múltiples resmas en polo. Otra es la afección de la zona 1, ¿no? La afección de la zona macular, la gran extensión de la retina afectada, que al momento de la presentación tengan muy mala agudeza visual y el mal estado general del paciente. Esos son factores básicamente de mal pronóstico en estos pacientes. En aquellos que tienen desprendimiento de retina, aún la vitrectomía vía pars plana con taponamiento con aceite de silicón es el mejor tratamiento disponible. El láser enlentece un poquito la progresión del desprendimiento de retina, pero no lo evita. Y a pesar de tener toda esta artillería de medicamentos, de tener la terapia antirretroviral, más del 20% siguen quedando legalmente ciegos por retinitis por CMV, ¿no? La mediana de tiempo incluso para llegar a una ceguera bilateral es de 21 meses, ¿no? Entonces, pues sigue siendo de vital importancia el diagnóstico oportuno, el monitoreo de estos pacientes para no llegar justamente a estos porcentajes, y todo se resume en un buen fondo de ojo que podemos hacerlo todos los oftalmólogos, poderlo diagnosticar a tiempo y justamente mejorar este pronóstico visual en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Porque si bien la retinitis MB no es muy frecuente en ese tipo de pacientes, lo que más vas a hallar en pacientes de VIH es la microangiopatía retinal. Entonces, si tú tienes dudas si es necrosis o es un exudado donoso, ¿cómo podrías diferenciar? Básicamente, o sea, sí comparten ciertas similitudes, sobre todo porque ambas se van a presentar con CD4 muy bajitos, ¿no? Pero la diferencia radica en que la microangiopatía por VIH básicamente no solamente son la presencia de exudados algodonosos, sino también podríamos encontrar ciertas zonas de microhemorragia. Realmente son áreas muy pequeñas, no tienen este patrón, estos patrones tan amplios de retinitis. Como mencioné, la retinitis por CMV básicamente se va a presentar en un patrón granular, con incluso el fulminante pues con hemorragias amplias que siguen a los vasos, a las arcadas, básicamente eso, ¿no? Entonces, Claro. es el Lo que tipo te puede de... ayudar también, como tú lo has dicho, que la progresión es muy lenta, entonces si tú tienes dudas, lo que puedes hacer es tomarle foto, ¿no? Lo citas a la semana o a las 2 semanas y le tomas foto.
¿no? Y en base a Ujú. eso ya das tu tratamiento. El tratamiento en sí siempre es la base, tú te vas a apoyar, o el tratamiento lo va a dar el médico de medicina tropical, el infectólogo, ¿no? Porque tú también has mencionado que puede haber casos en los cuales tú tienes dudas sobre el diagnóstico. O sea, SMB es Herpes, toxoplasma, que es la toxoplasma. segunda infección en un paciente la segunda infección oportunista en un paciente inmunocomprometido, ¿no? Entonces, puedes pedir serología o también otra opción es prueba terapéutica, Ujú. ¿no? Entonces, a ver, lo que también es importante es, estos pacientes van a tener ausencia de vitreitis, o sea, tú vas a ver la extensa lesión, puedes tener actividad en cámara anterior, puede haber una panuveitis porque es una respuesta inmune, pero la ausencia de vitreitis, ¿no? Has marcado que es en pacientes que tienen menos de CD4, menos de 50 de CD4, pero también en algunos pocos casos va a ser en pacientes que tienen por encima de 200. Los pacientes que tienen VIH, sobre todo en nuestro medio, muchos hacen abandono de la terapia antirretroviral, ¿ya? Entonces también esa es una causa o un factor de riesgo para que el paciente desarrolle este tipo de retinitis, ¿ya? Eso también tienen que tener presente. Otra cosa, en cuanto al tratamiento, al manejo con la terapia intravítrea, nosotros la hacíamos, bueno, es algo que te puede ayudar, pero básicamente ahora la terapia es sistémica, ¿no? La terapia Exacto. es sistémica porque va a disminuir el riesgo de la retinitis en el otro ojo y sobre todo que tu paciente desarrolle el CMV a nivel pulmonar, digestivo, Ujú. ¿no? Lo puedes hacer, es la terapia coadyuvante, pero no es la base, ¿no? Y No, siempre va a ser, como tú has dicho, va a ser la terapia antirretroviral, antiviral, es de ataque y luego de mantenimiento. Y en promedio, de lo que yo he visto, más o menos, con inyección intravítrea, a los 4 al mes ya está el paciente controlando la infección. O sea, hay inactividad. Y esa inactividad tú le vas a indicar al médico de medicina infectólogo. tropical para que vea la opción de disminuir el antiviral, ¿no? Que puede Ujú. causar efectos secundarios. Al inicio, te estoy hablando de 2004, 2014, no había mucho problema con conseguir el ganciclovir, ¿no? Pero actualmente en MINSA, en Salud, ya inclusive va el ganciclovir. O sea, el Exacto. paciente recibe, ¿no? Entonces ya no te presentas, ya no tienes esa dificultad con respecto a tratar a tu paciente, ¿no? Exactamente, doctora. Con Ujú. respecto tú lo que has podido ver allá en México con respecto a la uveitis por reacción inmune. Bueno, básicamente, pues cursan con o sea, lo importante es recalcar ahí si el paciente ha tenido este antecedente por CMV, ¿no? Pero pasa muchas veces que el paciente nunca recibió, o sea, no tuvo una visita oftalmológica, nunca llegamos a detectar si tuvo o no tuvo previamente un CMV, pero llegan básicamente con una reacción inflamatoria muy marcada, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos va a diferenciar entre un CMV de repente de reciente diagnóstico que no ha tenido previamente y uno con que está mostrando ahorita una reacción inflamatoria que básicamente es por sirio, por uveitis de reconstitución inmune. Y efectivamente, como dice usted, doctora, pasa muchas veces que los pacientes abandonan el tratamiento. Y es justamente en ese periodo en donde se contagian y luego pues empiezan a desarrollar, una vez que empiezan con la terapia antirretroviral, empieza a aumentar justamente todas estas células de linfocitos y empieza a generarse la uveitis por reconstitución inmune, ¿no? Claro, y lo que nos ha ayudado a nosotros, bueno, es también hacerles OCT. Así tú veas tu paciente que la retina está pálida, está con cambios atróficos, ¿no? Ver si tiene edema macular. Y para eso nos ayuda mucho la OCT, ¿no? En el seguimiento.
Y como has Ujú. dicho, o sea, de base, el paciente con VIH tiene que tener, antes de que ingrese a TARP, tiene que tener la evaluación por el oftalmólogo. Y la evaluación es mensual, ¿no? Mensual. Si tú ya ves que la lesión está inactiva, ya deja las indicaciones y ya pues probablemente su CD4 también haya mejorado, ¿no? No sé, a Exacto. ver, invito si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Por aquí hay en el chat hay una pregunta. Mencionan que en el caso si estuviéramos en provincia y no contamos con CD4 al momento, ¿el tratamiento se inicia en fase granular? Bueno, la respuesta es que básicamente tu diagnóstico, como lo volví a mencionar, es clínico. No te vas a basar en tu CD4. El CD4 te va a ayudar de repente más adelante en corroborar que efectivamente tu CD4 estaba en menos de 50, pero el diagnóstico es clínico y al momento que tú lo observas en el fondo de ojo es el momento en donde tú debes iniciar el tratamiento anti-CMV, ¿no? Básicamente es eso. Claro, el diagnóstico es el patrón clínico que tú tienes. La doctora Flora ha especificado que puede ser el, extensas áreas de necrosis con hemorragias en llama, o que abarca la zona 1, ¿no? Por lo posterior, o el patrón granular, que es en la periferia, que ese es mucho más lento. Ese me da tiempo para discutir o conversar con algún colega, ¿no? Entonces, si yo veo eso en un paciente que tiene VIH, mi primera sospecha es CMV. Entonces, si es eso, tengo que solicitar la interconsulta con un médico de medicina tropical, de infecciosas, y indicar ganciclovir intravítreo, ¿no? Esa es la terapia. Ahora, si bueno, estoy en una zona muy alejada o no sé, puedes usar el intravítreo, ¿no? O sea, pero la base del tratamiento es sistémico, ¿no? Ahora, cuando sospecho que tengo una lesión o una retinitis de tipo atípica, ahí sí podría iniciar mi tratamiento con lo que tenemos más a la mano, pues, ¿no? Si es para toxo, voy a dar trimedopin sulfamethoxazol, mientras consigo evaluar a mi paciente o hacerle más pruebas por el infectólogo, pero ya estoy cubriendo una opción de tratamiento, ¿no? Veo la evolución, podría mejorar, podría ser, esa típica podría ser toxo, ¿no? Pero mi primera opción diagnóstica es CMV, ¿no? Y también hay muchos pacientes, les piden serología para CMV, ¿no? Entonces todos vamos a tener serología para CMV. O sea, eso no me hace el diagnóstico. Yo solamente veo el patrón clínico, ¿no? Y en base a eso hago el diagnóstico y prescribo mi tratamiento, ¿no? Si hubiese alguna otra pregunta. Mm, No, parece que no. Claro, porque yo creo que ahora, al igual que aquí en Lima, yo pienso que está cubierto el tratamiento, tanto la terapia antirretroviral. Otra cosa que el CD4 antes lo hacían con mucho más corto tiempo. Ahora creo que les están haciendo cada 6 meses o algo así. Sí, Entonces, tú le preguntas a tu paciente, inclusive no van a saber, ¿no? exactamente, No van a saber exactamente, cuánto tienen de CD4, ¿no? exactamente. De hecho, me llegó a la consulta una paciente así, llegaba por baja visual súbita, de cuestión de de un mes, 2 meses, y efectivamente se veía un patrón bueno, era un fulminante en realidad, estaba incluso comprometiendo la mácula. Decidimos iniciar el valganciclovir oral porque lo tenemos por el CIS en el INO e inmediatamente el uso ya de intravítreos, ¿no? En paralelo que íbamos con la referencia a infectología, ¿no? Porque pues definitivamente estos pacientes necesitan ese tratamiento antirretroviral. Pero pues al comprometer mácula realmente la visión quedó muy mala, quedó en movimiento de manos. Ahorita ya está, creo que apliqué cerca de 4 intravítreas. em,
Sí está, obviamente la lesión sí está ya más definida, no está como algodonosa, pero pues la cicatriz está en mácula y lamentablemente la visión se perdió en ese ojito, ¿no? Está en movimiento de manos. Entonces, pero el seguimiento hay que estar ahí de forma estrecha y sobre todo vigilar el otro ojo. Claro, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he recibido 1 o 2 pacientes, el último en diciembre, que ha recibido anti-VEGF. Oh, No, entonces, anti-VEGF en un paciente de este tipo, no sé, ujú, ¿no? Pero quizás eso recalcar, ¿no? Si tengo a mi paciente que tiene VIH, o sea, como ya, no sé, le estoy diciendo 2 o 3 veces, VIH, problema en la retina de tipo necrotizante, así afecte la mácula, como el paciente de la doctora Flor, que puede ser, ¿no? Zona 1. O sea, anti-VEGF no tiene opción. O sea, primera opción de tratamiento es el ganciclovir, ¿no? exactamente. ¿No? Muy No bien. sé si alguien tuviese alguna otra pregunta. Yo, doctora, yo, ¿cómo Juli, están? hola. ¿Qué tal, doctora? Hola, hola, ¿cómo están? Para el cierre, Juli, para el cierre. No, es que está muy buena la charla, no las quería interrumpir, pero me voy a meter. ¿Cómo están? Muy Eh, bien, Juli, Bien, hola. doctora. Me ha encantado la charla, es buenísima. Flor siempre refrescándonos. Y lo que sí, me encanta que lo hayan puntualizado es que la terapia es de equipo, no es de oftalmólogo, no es que nosotros veamos la lesión y nos vamos al pinchazo. Tiene que haber una terapia de soporte sistémica y si es que estamos en una unidad hospitalaria múltiple, pues tenemos que contar con el infectólogo de cabecera porque ese paciente no tiene retinitis viral, tiene un citomegalovirus sistémico, de repente encefálico, de repente digestivo, de repente en alguna otra zona más y el manejo sistémico combinado con el intravítrea. Nosotros ponemos la mano en el intravítrea. Eso me gustó mucho. Y en segundo lugar, pues el aciclovir por si acaso no funciona, ni el valaciclovir. Si estamos en provincia y queremos ayudar al paciente, no lo vamos a ayudar si es que le damos un medicamento diferente a los que ya se mencionaron. Eso tenemos que recordarlo. No es que, bueno, al menos le estoy dando algo. No, no va a servir. De repente vamos a tener más efectos adversos que positivos. Y de repente, respecto, me llamó bastante la atención lo que comentó usted del anti-VEGF. Y es que en algunos casos, y yo también he observado que en pacientes que han tenido necrosis retiniana asociada a toxoplasma y aún está quedando un poquito una membrana neovascular o está quedando de repente un proceso inflamatorio no muy sutil y no le han hecho una prueba de VIH o no se están encontrando de que la lesión es típica para este problema que nosotros observamos, pues comienzan a colocar estos medicamentos y de repente complicamos la situación, ¿no? Si no entendemos la naturaleza de la enfermedad. Y la mayoría de los pacientes pues no le dicen al oftalmólogo que tienen VIH, Ujú. o se presentan así. O la mayoría de los oftalmólogos tampoco preguntan si el paciente tiene alguna enfermedad de fondo, ¿no? Las únicas que parecemos del FBI cuando preguntamos algo somos nosotras, ¿no? Que estamos preguntándole hasta qué enfermedad tuvo desde los 5 años de edad o de repente antes, porque lo que queremos es llegar a encontrar un problema. Pero yo creo que como todos somos médicos y nos despierta el espíritu de la curiosidad para buscar un problema o la investigación, pues tenemos que ser un poco más agudos y quizás encontremos la enfermedad con todo y todos sus desencadenantes antes que un análisis de laboratorio. Gracias, Zuli, por el comentario. Bueno, si ya no hay más preguntas, no, Flor, ya, dalas la despedida. Nada, muchas gracias por entrar, por ver la exposición. Espero haberlos pues orientado un poquito más, sobre todo llevarnos esas ideas claves y recordar eso, ¿no? Que con un simple fondo de ojo podemos detectar y cambiar el pronóstico visual de estos pacientes. Muy bien, muchas gracias. Muy Gracias, interesante tu doctora. charla. Ya de que. Chao, chao, Zuli. Hasta luego. Gracias, hasta luego.